Queridos amigos, buenas noches. Como en nuestra rebotica del Cojuelo cumplimos lo que prometemos, y en el último de nuestros programas les prometimos hablarles sobre el bandolerismo y traerles imágenes interesantes sobre el tema, el pasado jueves recorrimos con las cámaras de Écija Comarca Televisión los lugares de la ruta del Tempranillo, y no solo eso, sino que nos entrevistamos con dos personajes muy interesantes, don Pedro Vicente, técnico de turismo de Jauja, y sobre todo don José Antonio Rodríguez Martín, cronista oficial de Alameda y a día de hoy quizás el mayor y más riguroso conocedor del bandolerismo, sobre todo de la vida de José María el Tempranillo. Realizar esta ruta no fue por casualidad, sino porque debíamos responder a una realidad contrastada. Los dos paradigmas de lo que vino a llamarse el bandolerismo de la Baja Andalucía fueron sin duda a nivel de cuadrilla, la que se llamó la de los 7 niños de Écija, que nos afecta tanto, y a nivel individual José María el Tempranillo, que también tuvo que ver con Écija. Por tanto, debíamos adentrarnos en sus actividades y en sus razones, ya que en este programa, como hemos dicho desde el principio, no solo tratamos de que ustedes sepan datos y conozcan hechos, sino que todos tomemos conciencia de nuestro patrimonio y de nuestra historia. Y sin duda, uno de los componentes más interesantes y aparentemente menos conocidos de nuestra historia ha sido precisamente el del bandolerismo decimonónico y su relación con Écija, que como era cabecera de comarca de la Campiña, tanto tuvo que ver con él. El fenómeno del bandolerismo en Écija tuvo su origen en una serie de circunstancias que fueron sucediéndose durante un periodo de tiempo determinado en una tierra, la nuestra, en la que además se conjugaron otra serie de factores indeseables, entre ellas las miserables e injustas condiciones socioeconómicas que soportaba la mayoría del pueblo, la epidemia, las malas cosechas, la invasión napoleónica, todo unido formó un explosivo cóctel que irremediablemente propició la aparición y el auge de este fenómeno del bandolerismo de la Baja Andalucía. Por tanto, el bandolerismo, sin ser motivo de orgullo para nosotros, tampoco debe ser algo que podamos obviar o a lo que podamos renunciar, ni de lo que debamos avergonzarnos indefinidamente, pues a fin de cuentas fue consecuencia de las heridas que infligió la historia a nuestra tierra. A principios del siglo XX, cuando ya los últimos bandoleros, el Vivillo, el Niño de Gloria, Canuto, Reverte y sobre todo el Pennale, pululaban por nuestros campos y daban mala fama a nuestra comarca y a las comarcas vecinas, con actos delictivos muchas veces de auténtica crueldad, la mayoría de nuestros paisanos intentaban pasar páginas sobre esta historia nuestra y comenzaron a rechazar de todas formas posibles los hechos acontecidos un siglo antes para evitar que a Écija se le colgara el San Benito de tierra de bandolero. Quizá por eso, durante un tiempo y como a modo de antídoto, se otorgó fiabilidad a la leyenda y a los escritos de los viajeros ingleses sobre los bandoleros románticos y se acuñaron frases como que no eran 7 ni eran de Écija, o aquel verso celebérrimo de Villalón que decía el que a los pobres socorres y a los ricos avasalla, todo falso. Y todo por imponer una imagen idílica sobre la más cruda y lamentable realidad. Por eso creemos que es bueno que tratemos este fenómeno del bandolerismo en nuestro programa y que lo hagamos con rigurosidad, porque con la perspectiva del tiempo las cosas se hacen más comprensibles y porque no hay mejor momento para hablar y arrojar luces sobre nuestras cosas que cuando podemos sentarnos como ahora en torno a una buena tertulia sin otro objetivo que el de charlar de nuestras cosas, intercambiando opiniones e información, pero siendo absolutamente fieles a la verdad y a lo que somos, a lo que ha vivido realmente nuestro pueblo y a cómo lo ha vivido. Por eso este asunto lo trataremos a lo largo de 3 programas. En este de hoy hablaremos de lo que fue y supuso este fenómeno del bandolerismo, su zona de influencia y sobre José María el Tempranillo, que no solo tuvo mucho contacto con Écija, como hemos dicho, y con toda su comarca, sino que es considerado el más importante de los bandoleros y además el paradigma del bandolero romántico. Querido Juan, querido Javier, perdonad este preámbulo algo más extenso de lo habitual, pero creo que era necesario y como siempre
hagamos un sitio en nuestra mesa a todos aquellos que quieran pasar este rato con nosotros y con nuestras cosas. Bienvenidos a ustedes, acomódense en nuestra rebotica del Cojuelo, porque ya comenzamos. Bueno, pues nada, aquí estamos con Javier y con Juan, que este tema da mucho de por sí, como decíamos al principio, que vamos a tener 3 programas y que además en este programa no tenemos ningún invitado, pero para el próximo programa en el que vamos a tratar el tema concreto de los 7 niños de Écija, vamos a tener invitados a los 2 máximos exponentes ahora mismo, los 2 máximos autoridades en el tema de los 7 niños de Écija. Y uno de ellos precisamente, una persona que verán ustedes hoy en nuestras imágenes, que es el cronista oficial de Alameda, y luego en el segundo de los programas, en el tercero de los programas, hablaremos de lo que fue la guerrilla, la contraguerrilla y la ocupación napoleónica, como hemos estado hablando varias veces, con nuestro amigo Paco Luis Díaz Torrejón, que también es la máxima autoridad, que vendrá desde Granada a hablar con nosotros. Así que vamos a tener aquí invitados de Alicante, de Alameda y de Granada en los próximos... Vamos a aprender bastante. Vamos a intentar aprender sobre el bandolerismo. Yo conozco particularmente a estas personas, conozco, sé la labor que han hecho de investigación, el trabajo que han llevado, han recorrido prácticamente España buscando documentación. 2 de ellos son autores de un libro muy interesante, que se llama Los niños de Écija, y uno es efectivamente el cronista oficial de Alameda y el otro es un registrador de Alicante. Sí. Y luego Paco, bueno, ya no ni hablar de él, porque este hombre también es gente que lleva muchísimos años de experiencia investigando y además de una forma fiel, es decir, que son investigadores natos y además son científicos. O sea, esa aportación, por lo tanto, va a ser muy importante que tengamos conocimiento de ello porque nos va a enriquecer. Porque además que es curioso, y eso hay que dejarlo muy bien claro a los écijanos. Los écijanos tenemos un concepto del bandolerismo muy... el de las películas, el de la, como hemos dicho al principio. Curro Jiménez. Claro, el tipo de Curro Jiménez. Bueno, pues no eran así, o sea, es que tenemos que tener en cuenta de que los investigadores del bandolerismo han sido muy pocos, realmente investigadores poquísimos. Han sido, sobre todo, escritores, han sido personas que han escrito, han novelado, han trasladado unos a otros sus propios errores, e incluso poetas como Villalón, que cuando escribe su poema Diligencia de Carmona, la que por la Vega pasa, bueno, pues eso dice 7 personajes, y de los 7 nada más que hay uno que es cierto. Tragabuche no tampoco. Bueno, estuvo. No estuvo. Al principio sí. No estuvo. Sí, creo que según sí. Según los papeles, la documentación que existe no existió. O sea, Tragabuche no estuvo nunca con los niños de Écija. Es que ese es el problema, es que nosotros mismos, yo por ejemplo, ahora, en este viaje, por ejemplo, me he enterado de una cosa. Sí. Es más, aparezco ahí en la televisión, va a salir las imágenes en las que yo digo que José María el Tempranillo nació en esta casa de Jauja, y resulta que ahora me llega el cronista oficial de Alameda y me dice, mira, en los últimos papeles, y esto va a ser una primicia. Esto va a ser una primicia que damos en este programa. Dice, en la última documentación que hemos visto, además cosa curiosa, estábamos en Alameda, y estaba en Alameda con el técnico de turismo de Jauja, que es donde parece que nació Tempranillo, y con él. Y dice, en la última documentación que tenemos, realmente la partida por la que todo el mundo siempre se ha guiado de que José María Hinojosa Tempranillo nació en Jauja en el año 1805, en junio de 1805, es falsa. No es que sea falsa, es que es de otra persona, porque después aparece otro documento de que ese señor, un tal Pelagio Hinojosa, José María Pelagio Hinojosa, se casa con 70 y tantos años. Entonces, claro, el hombre va a otra documentación y entonces aparece de la casa cuna de Lucena un niño que nace en el año 1800, al que le ponen José María, y que una familia de Jauja, la familia Hinojosa, lo recoge y se lo lleva a Jauja. Y me dice el técnico de turismo, ahora imagínate tú lo que yo voy a tener que hacer con el museo que tenemos allí, con todo lo que tenemos allí, para explicarle a todos los turistas que han venido, y para explicar ahora, cambiar toda la historia que tenemos y todos los vídeos y todas las cosas. Entonces,
constantemente se están apareciendo documentos y constantemente estamos viendo que desdicen lo que antes se sabía. Por eso es tan importante esto, que venga la gente más Bien. y nosotros lo veremos. Paco, centrándonos ahora un poco en el tema general del bandolerismo, tú en el preámbulo que has hecho, has dicho una cosa magnífica, y es que el fenómeno del bandolerismo en Écija tuvo el origen en las circunstancias que sucedían en ese periodo de vida, ¿no? Una tierra en la que además se conjugaban factores indeseables como eran las injustas condiciones socioeconómicas, las epidemias, las malas cosechas, la invasión napoleónica y tal. No obstante, trasladándonos en el tiempo, comentar que el fenómeno del bandolerismo ha existido desde los tiempos remotos, ¿no? Entonces, los pobres siempre han considerado a los bandoleros como su defensor, lo idealizaban y lo convertían en un mito. El primer bandolero para los ingleses fue Robín de los Bosques, ¿no? Y aquí en Andalucía, pues quizás el paradigma de tal, Diego Corriente, ¿no? También, ¿no? Pero el bandolerismo nace, el que nos interesa a nosotros relacionado con el siglo XIX y con el tema de los 7 niños y Tempranillo y tal, es el que nace por la miseria que había, ¿no? Andalucía, el latifundismo. Ayer comentabas tú un tema que era muy interesante, que Carlos III crea la ciudad por ejemplo, de aquí a Córdoba la Carlota y de aquí a Carmona la Luisiana, quizá por un poco disminuir ese latifundismo y esa soledad de los caminos en esos recorridos, ¿no? Porque me gustaría que comentaras tú o Juan un poco lo de la circunscripción de pueblo, con Estepa en el centro, que hay unas dos teorías, ¿no? ¿Cómo es eso? Mira, vamos a ver. Primero, en el tema del bandolerismo, estamos hablando, yo me recuerdo que en una de las jornadas del bandolero en Jauja, precisamente, había alguien que dijo, los primeros bandoleros fueron los romanos, dicen, sí, porque realmente eran pueblos invasores. Es que un bandolero, o sea, una partida de bandolero podía ser de 5 personas o podía ser de 5.000. Viriato era considerado un bandolero por los romanos, pero es que los propios romanos llegaron a Hispania y se adueñaron de todo, y el bandolero es uno que llegaba robando, invadiendo, violando, y eso es lo que hicieron realmente todos estos pueblos. ¿Qué ocurre? Que a mayor miseria, que es lo que estábamos hablando, a mayor miseria, más necesidad tiene la gente de sobrevivir, como puede. Entonces, la tierra, mientras más el aspecto socioeconómico es más pobre, y aquí en Andalucía todo era latifundismo. En la época que estamos hablando, en el siglo XIX, existía el 70% de la población, prácticamente más del 70% vivía del campo, y de ellos el 94%, o sea, 94 de cada 100 eran jornaleros, claro, pero jornaleros sin seguridad social, claro, jornaleros sin paro, jornaleros que iban al jornal, o sea, a cobrar el día que trabajaba y ya está. Y entonces, cuando había sequías, cuando había malas cosechas, cuando había, como hubo epidemia de fiebre amarilla desde el año 1800-1904, cuando hubo, la gente, como tenía que sobrevivir, se rebelaba contra el la estatus gente se social. iba, claro, y estaba. Claro. ¿Por qué los bandoleros tenían esa imagen idílica? Porque era gente romántica, que iba contra lo establecido, contra las normas. Sí. El Diego Corriente, del que tú has hablado, sí, Diego Corriente, que nació en Utrera en el siglo XVIII, sí, ese hombre fue muerto, fue además descuartizado, pero ese hombre lo fue sin haber tenido ni un solo delito de sangre. No tenía, ¿no? Era cuatrero, él cogía y negociaba con caballos en Portugal, pero tenía a Francisco de Bruna, don Francisco de Bruna, que era el capitán general del reino de Sevilla, que era tan importante que le decían el señor del gran poder en Sevilla, ¿vale? A ese lo ridiculizó de una forma terrible. Era un chaval de 20 años, 21 años, que se burlaba de don Francisco de Bruna, y el tío se lo tenía jurado. Y ya para colmo, un día que iba por un camino, y eso es una anécdota conocida y reconocida, yendo por un camino en su carruaje, el tío le salió
al paso de Diego Corriente, neutralizó a los 4 escoltas que llevaba, sus hombres, y llegó él y le dijo, dice, hombre, me alegro de verlo porque estaba buscando un buen amigo, porque necesito un favor. Tengo un problema, necesito un favor. Y coge y le pone el botín, dice, es que se me han destapado los cordones del botín. Y se lo pone en lo harto de la calesa y con el trabuco, apuntándolo con el trabuco, el don Francisco de Bruna, que era el tío más soberbio, más poderoso de Sevilla, tiene que atarle los botines a un tío de 20 años. Sí. Eso lo condenó a muerte. Claro. Entonces, claro, pero eso para el pueblo era algo idealizado. Pero hubo muy pocos bandoleros como él. Sí, pero estaba Diego Corriente, estuvo José María el Tempranillo. Exactamente. Los demás eran realmente asesinos, criminales, secuestradores. Hay una cosa, Paco y Juan. Hay una frase que yo creo que es acertadísima, que es que la pobreza, el estado en que se encontraba la sociedad en esa época, la pobreza la puedes combatir de 2 formas. O te unes al opresor o lo combates. Y si lo combates es el bandolerismo. Está claro. Por eso surge también la guerrilla en la Guerra de la Independencia, de la que hablaremos en otro momento y tal. No, podemos hablar ahora porque de la guerrilla, bueno, aunque venga Paco Luis, tenemos, es una de las cosas que también coinciden con esto. Mirá, primero, cuando hablamos del bandolerismo de la Baja Andalucía, como es tanto el bandolerismo, está en todos sitios y en todos los tiempos, queremos limitarnos a un bandolerismo concreto. El de la Baja Andalucía se le llama Baja Andalucía porque es el que se produce desde la zona del Guadalquivir, desde la ribera del Guadalquivir sur hasta la parte de abajo, hacia la Sierra de Málaga, fundamentalmente. ¿Por qué esta zona? Porque aquí tenemos la campiña y además está después la farda de la Sierra de Córdoba, claro, de Málaga y la parte de Málaga. Claro. El bandolero podía atacar y podía esconderse inmediatamente en la sierra. Claro. Y por eso esta zona nuestra, que está al lado de Estepa, y está la zona de Estepa, es la zona de la demarcación. ¿Recuerda? Sí. Con Juan, lo que hablamos con Javier, de Écija, Osuna, ¿no? Exactamente. Hay autores que amplían la zona, pero se van a ver unas imágenes que hemos sacado de YouTube en un mapa de lo que era la zona importante del Bajo Guadalquivir, del bandolerismo de la Baja Andalucía. Hay unos autores que dicen que el paralelogramo que está en Écija, Sevilla, Utrera, de Utrera pasa a la parte de la zona de Málaga, pasando por el Burgo, que era donde estuvo, Pasos Largos, que fue el último bandido, pasa a la zona de Antequera a Lucena, de Lucena a Córdoba y a Écija. Ese es un círculo enorme, grande, y hay otro mucho más pequeño, que son los que los autores reconocen más, que es el que forma Écija, Osuna, Écija, Osuna, Antequera, Lucena y Écija. Y en los dos paralelogramos, en esos dos, si lo vemos en el mapa, lo que está en medio es Estepa. Por eso Estepa es la zona, la población de más bandoleros, la capital. Ahí donde estaba Pernales, Vivillo, Vizcaya, Juan Caballero. Bueno, pues además al lado de Estepa están lo que se le llamó los santos lugares. Precisamente con esa ironía, que eran los santos lugares, el Rubio, Marinaleda y Matarredonda. O sea, es la zona donde se produce casi todo. ¿Por qué José María el Tempranillo tuvo que ver con Écija? Aparte de porque actuó mucho por aquí, porque el indulto que se le da a José María el Tempranillo, a Juan Caballero y a Frasquito de la Torre, que era de Torre-Alquini, fue aquí en Écija. Se lo dieron en Écija. O sea, aquí se indultó. Lo que sí me gustaría, Juan, ya que Juan no habla todavía... No, pero perdona, Paco, hay autores que a José María se refieren a que el mote del Tempranillo viene porque a los 15 o 16 años se unió a los niños de Écija. Eso lo dicen algunos autores, ¿no? Vamos, yo tengo eso reflejado aquí. Es que ten en cuenta de que los niños de Écija acaban con Pablo Aroca, la muerte de Pablo Aroca Ojito.
La muerte de Pablo Aroca fue en el mes de agosto de 1818. Pero eso es el último capitán de los niños claro, de Ecija. Claro, pero ¿no? y hasta ahora... Que había tres al final, ¿no? Hornero, el portugués... Alaya, Padilla y Aroca. Son los tres. Hornero estuvo durante todo el tiempo, pero no fue capitán. Capitán. Ahora, hay una cosa, lo que tú has comentado. Hasta hoy, que lo hemos dicho en este programa, hasta hoy que todo el mundo pensaba que el Tempranillo nació en el mes de junio de 1805. Sí, señor. 24 de junio, además. Si muere en el 18, en el mes de agosto del 18, Pablo Aroca, ojito, cuando ya estaba desmantelada la partida, se habían quedado 4 nada más, en un encuentro en Santa Ella el año antes, había habido y habían cogido al portugués, y se quedaron 4 nada más. Los 4 se fueron hacia la parte norte del río Guadalquivir, hacia la zona de la Sierra de Córdoba. Y allí empezaron a hacer, hasta que en Posada fue donde cogieron a Pablo Aroca. Si eso ocurre en el 17, el encuentro de Santa Ella, tú imagínate, si este hombre estaba reconocido en 1805, hubiese ingresado antes de que tuviera 12 años. Claro, ya era demasiado tempranillo. O descártalo totalmente, y aparte de eso, de que no aparece para nada en los papeles. Hay varias teorías de cómo muere y tal, ¿no? Hay otra que dice que fue por los Pirineos y tal, que lo cogieron en una emboscada y tal, y en 1832. Entonces que murió con 27 años. No, eso está visto. Claro, el tempranillo está claro cómo murió. Porque además estuvimos en su tumba, lo vamos a ver en las imágenes desde esto. Y además está hasta el documento, bueno, yo tengo la fotocopia de lo que fue su testamento, no de puño y letra porque no sabía leer y escribir, pero era curioso. Lo mató el Barberillo, ¿no? El Barberillo. Ahora voy a hablar yo, para que podáis tomar un poco de agua. Vosotros podéis meter Eso está bien. Verá, yo tengo una experiencia particular con el tema de los 7 niños de Ecija, y fue una excursión que hice ya de joven, y vamos por una excursión de ecijanos. Y al pasar por una calle, unos señores sentados en una silla en la puerta, y nos dijeron, jóvenes, ¿de dónde sois vosotros? Y dijimos, de Ecija. Sí, de los 7 niños. A mí me cayó fatal eso. Pero no solo esa vez, una vez, sino varias veces. Es decir, que lo que se venda de la ciudad sean los bandoleros y no sea nuestro gran patrimonio cultural o nuestra gastronomía o tantas cosas como tenemos, a mí me resultó aquello chocante. Ecija tiene muchos valores, muchísimos, y nos conocen o por la certeza de Andalucía o por los 7 niños de Ecija, lamentablemente. Pero el gran problema de esto es que las dos cosas que tenemos como San Benito no la aprovechamos. Claro. Ahí está Jauja, que hace los congresos internacionales, y Jauja es una pedanía sobre el bandolerismo, con la participación de expertos de casi todo el mundo. Ahí está Ronda con un museo bandolero y le saca dinero, aprovecha ese recurso. Nosotros prácticamente no tenemos nada de bandolero, no lo queremos ni que lo escuchamos. Más todavía, en el Bar Herrera había unos azulejos preciosos, que creo que se copiaba un trabajo de Cesaro Cambrero, los bandoleros con las torres. Ahora te lo cuento. Y entonces, eso de verdad que era bonito. A mí, bueno, déjame que hable. Sí, pero ahora... Casi el moro. Eso se pintó No, ahora te lo cuento. Bueno, cuenta. Entonces, ese lamentablemente, ese azulejo se ha quitado, yo no sé dónde está. O sea, es decir, ¿cómo no ya los exijanos que ya nos han puesto a San Benito y nos han puesto que somos ciudad de bandolero, que no ha sido ciudad de bandolero, vamos, eso creo que había que discutirlo mucho. Había bandoleros en todo el mundo, claro, y en todas las épocas y todo eso. Por fin, nos ha caído, entonces, si nos ha caído ese San Benito, vamos a aprovechar como recurso económico para la ciudad. Y eso es importante. Y entonces los ciudadanos tenemos que trabajar ahí, ¿eh? Vamos, si hay que ver algo de bandolero, hay que ir a Ronda. Y a Ronda se está aprovechando y cuesta dinero. Y aquí, ¿qué pasa? ¿No somos capaces? El otro día Juancho Asensio Padilla, que está haciendo de guía turístico, me comentaba, nos encontramos en el Mercadona, me comentaba, estamos hablando del tema del bandolerismo, del programa que íbamos a hacer ahora. Dice, hombre, muy bien, dice, porque resulta que la gente que viene de todos lados, viene gente del norte, y voy yo con un grupo del norte y me preguntan, bueno, ¿y lo de los niños de Ecija dónde pasó? O sea, la gente viene con la cabeza ya, o sea, no conocen a Ecija, conocen por los niños de Ecija. Sí, refiriéndonos a lo del azulejo del Bar Herrera, te voy a contar que efectivamente, como ha dicho Paco, el Bar Herrera, el edificio, incluso el bar para Eduardo y la discoteca Volumen que se montó abajo y tal,
la hicimos Pepe Oliva, Fernando Martín San Juan y yo. Y ese azulejo se le encargó a Cesario Cambronero en el año 82. Y estaba magnífico. Sí, precioso. Magnífico. Y era una referencia para que al menos, a nivel de comentario, todo el que entrara, que fuera que no fuera exijano, pues entablara conversación de los 7 niños, de no sé qué y tal, dentro de una tónica mucho más distendida que la que tú comentabas, que era un plan peyorativo. A ver si a los 7 niños, ¿no? Eso es exactamente igual a ti. Tú te cabreaste aquel día cuando te dijeron eso, claro. Igual que yo la primera vez que fui a Calatayud, cogí a una señora y le pregunté por la Dolores. No me pegaron 2 guantas de milagro. Pues igual te pasó a ti. Pues mira, en el tema este que tú estabas comentando del bandolerismo, resulta que en el año 95 fui yo a Jauja, porque lo estaba recordando precisamente con el técnico de turismo del otro día. Sí, el otro día. De allí, el turismo en Jauja, y además también con José Antonio Rodríguez, el cronista oficial de Alameda. Y estuvimos hablándolo. Resulta que en el año 95 fui porque en el programa del 95 del Partido Andalucista entonces, cuando entramos nosotros, había 2 programas, 2 proyectos que eran mancomunidades, que no se han hecho, por cierto, y que sería bueno, por parte del ayuntamiento, el que salga y el que sea, que se hiciera. Una sería una mancomunidad que era para el mantenimiento del río Genil, que era que todas las ciudades, todos los pueblos por donde pasa el río Genil, sería bueno que trabajara para que el río estuviera limpio, para recuperar las aceñas, para recuperar todas las cosas que había, las norias, para los espacios verdes. Sería una cosa ideal que cada uno en su término pues pudiera hacer algo, y con lo cual se podría recuperar el río Genil. Y por otro lado, una mancomunidad también por eso había ido a Jauja, para el tema del bandolerismo. Yo siempre pensé que el paradigma de los bandoleros era José María el Tempranillo y eran los niños de Écija. Por eso fui a hablar allí con don Francisco Nieva, que entonces era el alcalde pedáneo de Jauja, que además el hombre me recibió estupendamente, era un hombre mayor, ya muerto por desgracia, tenía una tienda, estuvimos en su tienda, y al hombre además le encantaba el bandolerismo, como es lógico, y hablaba mucho de José María. Le gustó muchísimo la idea, se dijo, vamos a hacer alguna cosita de estas. Vamos a hablar con la Universidad de Córdoba, se habló con Rafael Merinero, profesor de allí, hablé con Paco Luis Díaz Torrejón, que es precisamente uno de los que van a venir a esto, se habló con una serie de personas, y se puso en pie el proyecto, intervinieron todos menos ese, y al final, yo creo que fue, no sé si fue el enfrentamiento que yo tenía con Julián en su momento, lo que fuera, yo lo digo aquí todo, ¿verdad? Porque lo que fuera. Las ideas que surgían, bueno, igual que pedí que se hiciera la Academia de los Órganos, pues esto tampoco salió. El caso es que no se hizo y que ellos sí lo hicieron. Entonces, claro, me invitaron a la primera jornada de bandolerismo, y fui a la primera jornada de bandolerismo, fui a la segunda jornada de bandolerismo, estuve en la tercera, estuve en varias, recuerda, estuvimos varias, me parece, y además venimos juntos. Las actas. Claro, las actas las tenemos. Y entonces tuvimos la oportunidad de relacionarnos con expertos, y a partir de eso, ¿no? Lo que pasa es que, y este tipo de por cosas cierto, ahora, este año está el 8 y el 9 de mayo, se va a celebrar, para todo el que los quiera saber, el 8 y el 9 de mayo en Alameda. Ahora cuando ven ustedes las imágenes de la Ruta del Tempranillo, yo les invito a que los hagan porque es preciosa. Además, si van en moto, mejor todavía. Nosotros vamos a hacerlo en primavera, ya lo hemos dicho la vez yo, que nos vamos en primavera y nos vamos a llevar a Juan de paquete. Entonces, en Alameda, el día 8 y 9 de mayo va a haber unas jornadas del bandolerismo. Entonces, es una verdadera maravilla. Que les guste este tema, yo creo que sería muy interesante que fueran. Perdona, sigue. ¿Tú qué ibas a comentar? Estabas comentando de que estuviste estuvimos presentes en la jornada, quizás el único ecijano que estaban en la jornada. Había gente de Sevilla, de Córdoba, de muchísimos sitios, y estuvimos allí en esa jornada, que de verdad que fueron muy gratificantes, porque empezamos a beber de manantiales de documentos. Sí. No era ya la leyenda, ya no eran estudios hechos por gente que habían currado archivo por archivo, y nos dieron una visión esa distinta del bandolerismo con respecto a lo que teníamos, ¿no? Entonces, también la participación de ECIA siempre ha sido lamentable, ¿no? La ciudadanía siempre ha rechazado este tipo de los bandoleros. Tanto así que cuando se presenta en ECIA este interesante libro que han hecho el registrador de la propiedad y el cronista oficial de la Alameda,
esperamos que el tirón de los 7 niños iba a ser suficiente para que acudiera mucha gente a la presentación, y la verdad que no hay mucha gente. Es de las cosas que nos llevamos un gran disgusto, porque entendíamos que la ciudadanía, cuando se habla de algo muy próximo suyo, y sobre todo hablar de los 7 niños, que tanto eco tiene, pues se ve que los ciudadanos no quieren escuchar, ni están interesados ni siquiera en investigar el tema, ¿no? De ahí que estos programas vienen a hacer un análisis de que quizás tengamos que tomar otra postura, ¿no? En principio, todo lo que podemos aportar y sea de fuentes ya de archivos es interesante, y luego la postura que el cijano tiene que tomar con esto. Y ya he dicho, repetimos, si ya no han puesto a San Benito, pues vamos a aprovechar el San Benito. ¿Cómo lo aprovechamos? Para recursos económicos, para el turismo. Y entonces, vamos, el turismo para acá. Si hace falta un museo, lo hacemos. El museo que pagamos, como esto tiene Ronda, o como tiene Jauja, que en otras ciudades están aprovechando lo que nosotros no somos capaces de aprovechar. Nosotros teníamos previsto que en el Museo Benamejí, teníamos previsto en el Museo Histórico, en la parte de arriba, se hiciera el Museo Etnológico. De hecho, estuvimos en el Museo Etnológico que hay en Alameda, que hay un museo etnológico muy curioso, muy bonito, con unos molinos. Pero lo de Écija lo habéis propuesto ¿cuándo? Hace mucho tiempo, de años. ¿no? En el año 95 estaba propuesto eso. Entonces, claro, se podía haber hecho un museo etnológico, pero igual que un museo etnológico está el Museo del Bandolerismo, que aquí en Écija pues, se podría hacer muchísimo. Tenemos los sitios, además tenemos, y perdóname, que tú sabes que cuando te pones a indagar y a leer cosas y tal, te dicen muchísimas fuentes que lo primero de verdad serio que se ha escrito sobre los 7 niños lo escribió Vicente Durán. Vicente Durán, sí. Además yo reconozco una cosa, y ya que lo dices eso, te lo voy a comentar, y se lo voy a comentar a Juan, que Juan sí lo sabe porque también se lo he dicho, pero bueno, como me gusta decir las cosas aquí para que la gente realmente se entere y tenga conciencia de lo que pasa y cómo pasan las cosas, no me importa decirlo. Vamos a ver, cuando se presentó aquí la última obra, esta obra precisamente de las personas que vamos a traer aquí, yo estaba, por desgracia, en un tema de enfermedad de mi mujer y no pude ir, pero sí lo vi por la televisión, precisamente fue Écija Comarca Televisión, se cogieron las imágenes, yo lo estuve viendo y me molestó sobremanera que se hiciera referencia a una serie de cosas y de documentos que precisamente había sido Vicente el que los había rescatado, porque por suerte yo estuve a su lado, él me mandaba los borradores para que yo se los cuidara y tal, y entonces, como yo sabía perfectamente aquello de Vicente, me molestó un poco que no se hiciera referencia a él, porque había documentos que había sido él el que los había extraído, ¿no? Y el que los había sacado. Pero Vicente tuvo un problema. Vicente tenía el problema de que no era licenciado en Historia. Entonces él siempre tuvo una especie como de psicosis, porque yo le decía a él, vamos a ver, ¿por qué no coges y esperas? Porque aquí tú has cogido ya un documento, tira del documento y empieza a tirar, porque aquí hay cosas interesantísimas. Y él temía que le pisaran, dice, es que yo no soy licenciado en Historia, yo soy papa frita. Si yo cojo y no edito, me lo pisa inmediatamente cualquier licenciado en Historia y ya yo no puedo ni protestar, ¿no? Y antes de que nadie a pesar de que él se movía con el Departamento de Historia de la Universidad de Sevilla, con el tema de lo de Munda, con lo de tema y sacó tantas cosas, él editaba muy pronto para evitar que nadie se lo pisara. Esto es lo que hizo él y dejó el rastro para que se siguiera. Esta gente lo que han hecho ha sido seguir ese rastro. Y además el libro es fantástico, es lo que podía haber hecho Vicente, claro. Pero dentro del libro, ellos no lo dijeron en la televisión, pero dentro del libro sí aparece. Dice lo de Vicente. Sí dice, pone Vicente Durán, dice, es el único autor, es el autor que ha hecho una monografía seria, con documentos sobre el tema de los 7 niños. Cosa que yo, después de leer el libro, pues sí que lo he agradecido mucho, y además se lo agradecí a José Antonio el otro día, y entonces lo digo aquí porque hasta ese momento nosotros pensábamos eso, por ejemplo, que Tragabuche o que Malafacha, que Malafacha, o Luis de Vargas, que Luis de Vargas, que no ha existido, nada de eso existió. Sí. Entonces, cuando la realidad es mucho más lógica. Aquí en 1800, vamos a empezar por 1800 estuvo la fiebre amarilla que venía de América, y hubo una gran epidemia y la gente se empezó a ir al campo. Hubo una gran hambruna.
La gente huía de la epidemia, pero además es que hubo muy mala cosecha. Y la guerra de la independencia. Eso pasó hasta 1808. Durante 8 años la gente estuvo en los campos porque allí pervivía mejor. Claro, y podían comer las huertas y tal. Y había muchos que iban al camino y robaban a alguien que pasaba, que le robaban cualquier cosa. Y entonces se plagó el campo de bandidos. Cuando llegan los franceses... Más que bandidos, de necesitados. Bueno, de necesitados... ¿Quién es el bandido? Bandido... El que va en caballo o el que va con o aquel señor que se lo lleva todo y que no lo explota. Ladrones, ahí está. Es que hemos cortado, exacto. Hubo mucho. La cuestión está en que cuando llegan los franceses, la Junta Superior, que además se instaura aquí en Sevilla, dice que todo el que está en el campo, todo el que ha sido bandido, todo el que ha sido ladrón, todo el que ha sido... se le indulta y si no es bandido... con la condición de que luche contra el invasor. Contra el invasor. Y entonces se empiezan a formar las guerrillas. Y se forman las guerrillas con esta gente. Claro, pero ahora vosotros dos que estáis muy documentados, yo tengo aquí anotado un par de anécdotas, y a ver si coincidí en que puede ser. Yo he buscado documentación y tal. Hay una que dice que José María era un hombre de pelo negro, ojos azules, boca grande, hermosa dentadura y manos pequeñas. Sí. Y después era como muy educado, que cuando asaltaba una diligencia y tal y cual, a la señora la sentaba a la sombra. Cuando le quitaba a lo mejor el anillo decía: señora, esa mano tan bonita no necesita ningún adorno. No necesita ningún adorno, y le quitaba el anillo y tal, ¿no? Así era. Es verdad, ¿no? Ese es el paradigma, por eso hemos traído a José María el Tempranillo, porque era el paradigma del bandolero romántico de verdad. De verdad, claro. Vamos a ver, aquí en el siglo XIX, también es que todo esto coincide con esto. El siglo XIX es la época del romanticismo, al principio del siglo XIX, y vienen unos viajeros románticos. La característica fundamental del romanticismo, para todo el que lo ha estudiado, y para el que no lo ha estudiado, lo digo yo, es ¿cómo se dice? El instinto de libertad, la libertad del ser humano, eso de la aventura, el viaje, la vida al aire libre. Claro, eso es lo que hacía el bandolero. El ir contra un poco lo establecido, ese es el bandolero. Claro. Entonces, los viajeros que venían de la parte de Inglaterra, sobre todo, los americanos, Ford era americano, franceses, Próspero Mérimée. Gerald Ford era americano. Sí, era americano. Y que escribe y pone al Tempranillo de puta madre. Sí. Entonces resulta que Gerald Ford lo que pasa es que coge y compra una casa en Sevilla y se queda aquí en Sevilla. Cuando en 1832, el 22 de junio de 1832, le dan el indulto al Tempranillo, él se hace capitán de partida, pero para combatir luchar contra los franceses. Contra los bandidos. Y se va a Sevilla siempre, porque está allí el Marqués de las Amarillas, que es el capitán general del Reino de Sevilla, y él allí da cuenta al capitán general. Y allí estaba Gerald Ford. Entonces él le pide, Ford lo invita a su casa y lo conoce. Y allí está Lewis, que le hace un retrato, que le dice: vamos a hacer un retrato. Y le hacen el único retrato que hay de José María Tempranillo, ¿no? Es ese de Lewis, que además detrás del retrato aparece hecho en casa de Ford, y que es una de las cosas que ha cogido este hombre para sacar la partida de nacimiento porque pone con la edad de 33 años, dice Ford, que conoce al Tempranillo con 33 años. Claro, luego entonces, si tenía 33 años, entonces ya sabes más o menos la... Mientras que, según los datos que había antes, si nació en 1805 y muere en el 33, decían que me había muerto con 28. 27, 28. Decía, esto es que se equivocó Ford. Este dice, no se equivocó Ford, lo que está equivocado es la partida de nacimiento. Hay otra anécdota también muy simpática que dice que un día no lo atracó, pero vio a un pobre hombre que iba con un borrico cargado y tal y cual, y le dijo: ¿tú cómo vas con ese borrico? Es que no tengo un duro. Le dio dinero, te vas a la posada tal y compras un mulo en condiciones, porque como yo te veo otra vez con ese borrico, desde luego es que te mato a ti y al borrico. El tío fue, compró en el sitio, le dio 1.500 reales o no sé qué historia, compró un mulo, una mula fenomenal, y al día siguiente fue el Tempranillo y le quitó. Y le robó al herrero. Y le robó los 1.500. Bueno, pero además... Perdón, vamos a decir también a los que nos escuchan
que en las librerías de Écija se encuentra el libro cuyos autores van a venir que tienen la oportunidad de, hombre, el libro es de Carlos Dolabarrieta, que es notario, y José María Rodríguez Martín. Que es el cronista, efectivamente, dos personas eruditas en el tema. Bueno, una cosa hay que decir también, ya que estabas hablando tú de las anécdotas del Tempranillo. El Tempranillo, lo que es Curro Jiménez, lo que fue la serie Curro Jiménez, ahora se sabe que también que Curro Jiménez no era, se decía que era Francisco Jiménez Ledesma, y que no es Francisco Jiménez Ledesma, era Andrés López. Ahora sale como Andrés López, el barquero de Cantillana. Efectivamente. El barquero de Cantillana era un ladrón y era un criminal como todos los demás. La serie la ponen como Curro Jiménez por el tema de cómo ocurrió que él se fue, que eso sí es cierto, y es que le quitaron la barca porque estaba enamorado de una chavala, él mata al cuñado, a un niño al bien, hijo del alcalde, a un niño del alcalde. Y además yo estuve allí en Cantillana, tuve la ocasión, me llevó Antonio Pérez Daza, vi la casa donde había nacido el barquero, vi donde pelaba la pava con la chavala y la calle, pero hay una cosa que sí hay que decir, la serie Curro Jiménez está basada más, aparte de que el guión es muy flexible, los hechos concretos que sí habían ocurrido, que están basados en hechos reales, pero del Tempranillo, no de este hombre. Incluso de Diego Corriente. Diego Corriente también tiene otra, y que fue quizá la primera, y es que Francisco de Bruna le puso una recompensa enorme para... Estamos hablando del siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Entonces pone una gran recompensa para que él que le dé cualquier pista sobre Diego Corriente. Y entonces el hombre va y se presenta a un señor en la de esto que quiere entregar a Diego Corriente y que va a entregar a Diego Corriente. Y lo meten en el despacho y lo da con el Francisco de Bruna, dice yo que vengo a entregar a Diego Corriente. Y dice que Diego Corriente soy yo, me da. Dame. Eso fue famoso y se montó una... Es que a veces los hechos, como hemos hablado de la epidemia, el bandolerismo, la hambruna, todas esas cosas, después tiene una consecuencia positiva. O sea, los amigos decían que acaban de editar unas actas de hechos naturales y sobrenaturales que ocurrían en Écija. Inundaciones, epidemias, terremotos... todas esas cosas que ha hecho, nos ha dañado mucho a la ciudad. Si le damos la lectura, hemos visto que como consecuencia del terremoto se reconstruyen todas las torres. Gran parte del patrimonio viene después del terremoto. Como consecuencia de la inundación de Écija, se hace el pantano del río Elinaja. Como motivo es decir, hay muchísimas... En el caso de los 7 niños de Écija, posiblemente fueron que dieron lugar a que se naciera la Luciana y la Carlota. Estas colonias, es decir, zonas desiertas donde, claro, la circulación venía de Madrid a Sevilla y cogía por la vía esta, era donde mejor se podía saltar. Por ahí venía la riqueza de comunicación, incluso de Sevilla a Madrid. Entonces, le estábamos dándoles todas las facilidades. Y viene, Carlos III instituye estas dos colonias en 2 sitios estratégicos. Es decir, el nacimiento posiblemente tenga origen. Tienes toda la razón, no posiblemente, seguro. Sí, no precisamente los niños de Écija, porque fueron posteriores, pero cuando Pablo de Olavide funda la Carlota y la Luisiana, lo hace indiscutiblemente porque eran tierras que estaban ante las calmas, que además había un problema, y es que desde Écija a Córdoba, desde Écija hasta Córdoba no había ninguna población. Claro. Y eso era casi un día de marcha, pero es que desde Écija a Carmona tampoco. Es la misma distancia. Y entonces la cantidad de salteadores de camino, lo que estamos hablando, la hambruna y tal, hacía que eso ocurría, entonces había que poner nuevas poblaciones. Y eso es muy bueno que lo digamos aquí, precisamente porque siendo Écija comarca televisión y yendo a Cañada, a la Luisiana y tal, bueno, pues indiscutiblemente ellos ayudaron mucho también, esas poblaciones, a que el bandolerismo acabara, ¿no? En esa parte del siglo XVIII. En el XIX aparecen, y eso es otra cosa que hay que decir, cuando se habla tanto, el pueblo llano adoraba a muchos de esos bandoleros y además los defendían,
pero era por una razón. Era un mito para ellos. Cuando decían eso de que a los ricos los roban, pobres socorre y a los ricos socorre, avasalla. los ricos no. A esta gente, los bandoleros no eran tontos y sabían que tenían que tener cómplices y que tenían que tener gente que los resguardara. Ellos pasaban, por ejemplo, incluso los mismos contrabandistas, cuando pasaban por la parte que venían de la parte de Cádiz y por los montes, iban a los cortijos, llegaban a los cortijos y preguntaban si habían visto por allí vigilancia, por si había... Y a los caseros que los acogían y que les daban de comer algo, un chorizo y tal, a esa gente les pagaban pues con tabaco, les pagaban con mercancía, mercancía robada, y esa gente que no tenían nada, pues claro, a todo el que le daba... Ese era lo que ayudaba. Y ese que va a defender al que está buscando, a ese que le está dando de comer, pues no. Entonces prefieren defender al que tiene más valor que ellos para ir contra lo establecido. Hay otra cosa importante de reflexionar sobre un tema, ¿no?, que lo comentábamos nosotros antes fuera de las cámaras, y es que la anécdota que tú contabas de Diego Corriente, que se presenta y que dice yo voy a entregar y tal igual, es que en aquella época no había internet, ni medios de comunicación, ni fotografía. Nada, es que no había ni fotografía. No sabías quién era Diego Corriente y a lo mejor estaba comiendo contigo. Cuando ya había fotografía, pero que era nada más que lo tenían unos pocos, en ese día ya estaba, gracias a nuestro amigo Nepomuceno. Sin embargo, que era cuando estaba el Pernales sí aparece fotografiado, y además existe fotografías de él y cuando tal. Pero hay un teniente de la Guardia Civil de Estepa que escribe una historia sobre el bandolerismo del siglo XX ya, y además hablando de que toda la gente con dinero de Estepa prácticamente estaba confabulado con algún bandolero de aquella época. Y habla del Vivillo, habla de Vizcaya, habla de toda esa gente. Bueno, pues refiere un tema muy concreto, y es que había estado en una terraza en verano, al lado del ayuntamiento, tomándose una copa, unos tintos allí con la gente, y había un señor allí, había uno allí que había estado echado en la puerta del ayuntamiento, fumándose unos pocos de cigarros, escuchando la conversación, y cuando ya había pasado un tiempo y se vio el hombre, entonces se entera de que ese era el Pernales. Y el tío había estado, estaba loco buscando el Pernales. Claro, no había fotografías, no había periódicos, no había diarios, no había radio, no había quién era. Un teléfono. Podías estar hablando tú con él. Con el Pernales sin saber que era el Pernales. Entonces todo eso favorecía que esto ocurriera, ¿no? Paco, yo como estamos, creo que llegando ya al final del programa, quería un tema que a lo mejor lo comentamos en el próximo, pero hay una descripción de distintas clases de bandoleros que me ha hecho pararme a pensarlo, ¿no? Y la clasificación que dicen había bandoleros guapos o valentones, ¿no? Y después explica por qué está. Contrabandistas, ladrones famosos, bandoleros de carácter religioso, que venían de los moriscos cuando los expulsan de tal, y entonces controlan la entrada de las barcas, contrabando, y cuatrero, que eran los primeros bandoleros, los bandoleros guerrilleros que aparecen después en la Guerra de la Independencia, salteadores de camino y diligencia, bandolerismo de chantaje, que ya es lo último cuando aparece ya la Guardia Civil y ellos ya se sienten perseguidos, se presentaban y lo que hacían era robar en el despacho precisamente en aquel momento y tal, hacer un chantaje con la pistola, el trabuco en la mano, y cobraba y se iba y tal. Y hasta bandoleros políticos, lo había de extrema derecha, izquierda, carlista, isabelino. Es un tema interesante. Normalmente los bandoleros eran liberales. De hecho, el Tempranillo, según consta, luchó al lado de los liberales, y precisamente en la última insurrección que hubo de liberales con Manzanares, dicen que los únicos que lo apoyaron fue la partida de José María del Tempranillo. Con respecto a lo que tú dices de bandoleros religiosos, en la época árabe, efectivamente. el Ibn Hassun, bueno, que estamos nosotros muy ligados a él, porque en el año, no recuerdo, en el siglo IX, en el año 890, por ahí. Total, Écija fue invadida y fue conquistada por este hombre que venía de la parte de la sierra, pero que
que tenía era un insurrecto contra los árabes, contra los él era un mozárabe, era un cristiano, y entonces religioso. Era religioso. Y fue Abderramán III, cuando llegó aquí, cuando pidió que se rindiera Écija. Écija era un baluarte de ese, y dijo que no, y fue cuando destruyó todas las murallas de Écija, precisamente, y este hombre estaba considerado como un bandolero. Bien. Juan. No, yo que quizás para terminar, yo voy a soñar, o vamos a soñar todos. El Palacio de Peñaflor está terminado. Una o dos dependencias del Palacio de Peñaflor se va a poner para un museo del bandolerismo. En ellos vamos a tener o originales o reproducciones facini de los documentos que hablan de los 7 niños, para que el público asista y comprueban esta documentación tan interesante. Entonces, lógicamente, el acceso a esa parte de Peñaflor va a costar dinero como cuesta en todas partes. Es decir, y si con eso conseguimos que venga turismo, que se hospede en la ciudad, que vaya al restaurante a almorzar o a cenar o a desayunar, estamos haciendo riqueza. Y ahí es donde tenemos que trabajar. De acuerdo, todos. totalmente. Y este es un sueño que lo tenemos que hacer realidad. Por cierto, ya que habla, por dar otro dato, cuando ha hablado de este sueño, la pena es que no pueda ser en el Palacio de Alcántara, porque uno de los que me dio, para la única vez que hablaron de indulto con los 7 niños de Écija, que fue en Coltrista, fue precisamente el Marqués de Alcántara. Ese tiene mucha relación con los niños de Écija. Que eso no lo sabía yo. Pues nada, ya verán las imágenes. El próximo programa estaremos aquí con estos dos elementos fenomenales, que son los dos máximas autoridades en los 7 niños ahora mismo, y hablaremos de los 7 niños de Écija en el próximo programa. Exclusivamente de eso. Buenas noches y que esperemos que les haya gustado, ¿no? Muchas gracias y buenas noches. Igualmente, muchísimas gracias. Por la Sierra Morena, por la Sierra Morena, dicen que va una partida, ay ole morena, va una partida. Y el hombre que los lleva, y el hombre que los lleva, dicen José María, y el tempranillo madre José María. Mañana, mañana, los van a prender mañana. En lo que es el tema del bandolerismo en la Baja Andalucía, hay dos referencias fundamentales, una de ellas a nivel individual, que es José María el Tempranillo, y otra a nivel de gavilla de bandoleros, que se llamaba, o de partidas, que fueron los 7 niños de Écija. Estamos en Jauja, que es la cuna de José María el Tempranillo, realmente el bandolero más, no solamente más conocido, gracias a los escritos de los viajeros románticos ingleses e incluso americanos, ¿no?, de Ford, que estuvieron aquí en el siglo XIX, sino gracias a la propia leyenda popular que tanto lo ensalzó. Y Jauja tiene su museo del bandolerismo, igual que tiene una ruta del bandolero, porque consideran que es un potencial importante, y de hecho hay mucha gente que viene a visitar Jauja por esto. Nosotros en Écija, por desgracia, durante muchos años hemos considerado el San Benito de los 7 niños como algo negativo, y aquí sin embargo se le está sacando un buen provecho. También es patrimonio nuestro eso. Bueno, estamos como decíamos, en el Museo de Jauja, el Museo del Bandolerismo de Jauja. Lo primero que nos encontramos es con un panel en el cual se habla de las raíces del bandolerismo. En esta zona de Andalucía se le llama la Baja Andalucía porque es la que está desde la orilla del Guadalquivir, sur del Guadalquivir, hacia la parte de abajo, ¿no? Normalmente es la que acoge toda esta zona. Esta zona era una zona de
de mucha pobreza, de jornaleros normalmente parados, de epidemias. Aquí tenéis una recreación de lo que era una, ¿no? Vamos a ir escuchando de fondo unas voces porque hay vídeos. Esta es la reproducción de lo que es un cortijo antiguo, un buen cortijo andaluz. Y ahí tenemos la fotografía, como alrededor del cortijo había muchos montes, era lo que evitaba. Estamos en una zona en la cual hay que distinguir lo que era el bandolero de la campiña, el bandolero de la sierra. Normalmente se actuaba en la parte de la campiña, por eso tan importante la zona de Écija. Pero inmediatamente cuando había que refugiarse se escapaban y se iban hacia la sierra, hacia lo que era la zona de Málaga, que era la zona esta, o la zona de Ronda, y allí se escondían. Los cortijos se solían refugiar en cuevas y abrigos naturales. Bueno, aquí tenemos unas fotografías que son muy interesantes. Esta es de la casa donde nació el tempranillo, que ahora vamos a verla. Lo que pasa es que ahora hay una casa aneja. Esto era de la ermita donde, según la leyenda, murió la ermita de San Miguel, donde mató el tempranillo se puede decir, al chulo del pueblo que se metía con su novia, y a raíz de ahí tuvo que salir. Y aquí, esto es de Alameda, del cortijo de Buenavista, que vamos a intentar también verlo hoy, donde murió el tempranillo. Aquí mataron al tempranillo. Según la leyenda, hay varias versiones sobre por qué el tempranillo se echó a la sierra. La más verídica quizás fuera que fue porque mató a una persona, a un hombre que violó a su madre. La leyenda dice de que en la ermita de San Miguel hubo una pelea porque el pendenciero del pueblo se metió con su novia. Él era un chaval que tenía entonces unos 14, 15 años aproximadamente. Él nació en 1805, eso estaría sobre 1820 aproximadamente, y a raíz de eso se tiró al monte, no se echó al monte. Pero es más verídico, por lo que parece las últimas investigaciones, que posiblemente al padre del tempranillo lo mataron, incluso a lo mejor posiblemente era un tío suyo, y después incluso llegó a violar a la madre, no se sabe. Y él, con 14, 15 años, mató a ese hombre y por eso se echó a la sierra. Aquí fue donde murió. Esto fue lo de la ermita de San Miguel. Y aquí pone Cortijo de Aláquime. Esta es la zona de Aláquime, de Torre Aláquime. Esto es una zona que está ya en la zona de la serranía de Ronda, y esto está aquí por una razón. La mujer del tempranillo, que era Jerónima Francés, era de Torre Aláquime. Entonces a él lo avisaron en diciembre de 1831, estaba embarazada la mujer, y en enero de 1832 dio a luz en este cortijo. Cuando él fue al nacimiento del hijo, le hicieron una encerrona, y la mujer, hubo un tiroteo, y su mujer murió. Su hijo, recién nacido, él cogió a la mujer, la puso la atravesó en el caballo, cogió a su hijo y lo metió en su faja, y salió disparando del cortijo. Eso está muy documentado. Salió disparando del cortijo y escapando de los escopeteros que lo estaban esperando. Después llegó, dejó en Ronda a su hijo con su suegro, y él siguió al campo. Cuando murió, eso, como lógicamente su heredero universal, a un año después, su heredero universal fue su hijo. Parece un cuchillo que abre la carne. En esta sala lo que se representa es el mundo de los bandoleros, ¿no? Con un gran mural primero, donde se ven los migueletes y los bandoleros, y entramos por aquí. Brazo de Dios para el menesteroso y providencia de la... Gran culpa de lo que se puede decir culpa, entre comillas, ¿no?
de todos los relatos, de todas las leyendas que hay de los bandoleros, es precisamente este entorno en el que se movieron ellos. Porque ocurrió en el siglo XIX, en el cual estaba aún latente el romanticismo, y los viajeros románticos que vinieron a Andalucía, sobre todo ingleses, franceses, Próspero Mérimée, Ford, Lewis, toda esa gente que llegaron, Washington Irving, toda esa gente hablaban de estos bandoleros como de héroes populares, porque en el romanticismo lo que prevalecía era la vida aventurera, la vida al aire libre, los viajes, la gallardía de los caballos, todas esas cosas, ¿no? Todo eso favoreció mucho que la imagen del bandolero se hiciera una imagen romántica. Y si además al bandolero, que al fin de cuentas era un fascineroso, la mayoría eran asesinos y criminales, pero se le unía, había algún gesto de caballerosidad, como ocurría en el caso del Tempranillo o de Caballero, pues, o de Juan Caballero, pues entonces mejor que mejor, ¿no? Aquí precisamente hay textos. Lo que hay, por ejemplo, de Gautier, de Teófilo Gautier, en 1860, habla de un calor infernal, un sol capaz de derretir el cráneo. Además hay que enfrentarse con los faciosos, los ladrones y los posaderos, gente bribona. O sea, son relatos que van haciendo los viajeros de la época, un poquito posterior incluso al Tempranillo, cuando todavía el Tempranillo estaba vigente. Tanto es así que hay casos curiosos, como el hecho de que Tempranillo murió en el mes de agosto de 1833, y sin embargo un francés, Coutier, escribía en una gaceta francesa de hechos ocurridos por el Tempranillo mucho tiempo después. Es decir, lo mató bastante más tarde porque vendían muchas revistas, vendían prensa las gestas del Tempranillo, pero en Francia y en Inglaterra, ¿no? Paralelamente al fenómeno de entonces de los bandoleros, también está el fenómeno de los escritores románticos y de los viajeros, ¿no?, por Andalucía. En este caso hay un trocito aquí de uno de esos escritores que fue Washington Irving. Quizá, a mi forma de entender, uno de los más interesantes. Además existe la ruta de Washington Irving, que sí está dentro de esa ruta, y que describe, que fue quien escribió los cuentos de la Alhambra, y que describe su viaje desde Sevilla hasta Granada, pasando por Antequera y pasando por Osuna, y que realmente es muy digno de leerse, ¿eh? Lo aconsejamos. Aquí está Teófilo Gautier también. Igual son textos de viajeros románticos. Me falta la fuerza. Si entramos aquí aquí hay una imagen de una imagen bucólica de lo que podía ser el bandolero en una cueva, ¿no? ¡Ey, lo vale turco! Sí, como se lo dieron al Rubio, una trampa. Y luego Rubio tenía mala sangre. Algo que a nosotros nos parece hoy algo terrible era la forma de ajusticiamiento que entonces había, y sobre todo lo que después hacían con sus cuerpos, ¿no? Los bandoleros que se cogían hasta el año 1832, como pone aquí, cuando Fernando VII abolió la horca, y empezaron a ejecutarse por garrote vil. La cuestión está en que una vez muertos le cortaban la cabeza, lo descuartizaban, la cabeza se ponía en una picota, normalmente en la misma ciudad donde estaban, y los cuartos, o sea, los brazos, las piernas, se colocaban en los puntos de los caminos y en los de los pueblos, en la entrada de los pueblos, donde habían cometido sus fechorías, ¿no? Ahora nos parece una barbaridad, pero entonces era lo que se hacía. Esto es un centro de interpretación del bandolerismo, y aquí en Jauja se ha hecho muy bien, y como veis incluso tenemos un vídeo en el cual se habla del bandolero y se hace una idea para todo el que visita esta tierra y no sabe nada de bandolerismo, sobre lo que realmente fue el bandolerismo. Vamos a escuchar, ¿ves? Estos son textos de Washington Irving, que antes hablábamos de él. Después de tanto leer, he decidido venir a comprobar qué queda de cuanto narraron.
Por aquí situaron los Machado la acción de su obra La Duquesa de Benemejí, una tragedia romántica de amor y muerte entre Rocío la gitana, Ries la duquesa y Lorenzo Gallardo, el héroe bandido. Bueno, pues aquí hay algunos restos de algunos recuerdos de lo que en la sala de José María el Tempranillo, de lo que eran las herramientas que utilizaba, como se dice, ¿no? Ahí está lo que era el clásico trabuco y lo que eran los puñales y un retrato. Este retrato se lo hizo un inglés, Lewis, es el único que se conoce de José María. Se lo hace a caballo, o sea, le hace este retrato y uno a caballo, y lo hace por la parte de atrás del retrato original. Aparece que lo hace ya en 1833, cuando ya ha sido José María indultado, y lo hace en la casa de Sevilla que tiene Ford, que era uno de los viajeros románticos y que fue amigo de José María. Este es Fernando VII, que es quien al final tiene que acabar indultando a José María, porque no hay forma de... En el indulto incluía también a Juan Caballero, el Lero, que era el compadre de José María, porque fue el que sacó de pilas, como se dice, el que apadrinó a su hijo, y luego también a Frasquito, el de la Torre, que era de Torre Aláquime, que era su cuñado, era el hermano de Jerónimo Francés. Al único que no incluía dentro de ese indulto fue un lugarteniente del Tempranillo, que era el Veneno, que era el único que tenía delitos de sangre abundantes además. Aquí están los bandos, aquí hay algunos bandos de la Capitanía General, ofreciendo incluso hasta 6.000 reales al que entrega a José María el Tempranillo vivo o muerto, ¿no? Esta es la partida de defunción de José María el Tempranillo. Esta es una partida de defunción que se da en Alameda el 23 de agosto del año 1833, un día después de ser herido de muerte por el barberillo en la venta de Buenavista. Él no sabía leer ni escribir. Muchas veces se habla de que si el Tempranillo había hecho alguna gesta, una de ellas era bajo un bando del gobernador, pues firmar él. Eso era falso, porque José María el Tempranillo no sabía leer ni escribir. Y dentro de eso le tuvieron que dictar su testamento cuando murió. Y se hizo, el día antes de morir, se le dicta un testamento, y en el testamento solamente deja una casa en Torre Aláquime, los enseres de la casa que habitaba, que no era suya propia, sus caballos, 2 caballos, y aproximadamente unos 1.500 reales que le debían distintos vecinos de las poblaciones, que le había prestado a algunas personas. Después de tantos años de bandolerismo, después de tantos años de asaltar caminos, pues prácticamente no tenía nada, ¿no?, cuando muere. Según los últimos estudios que se han hecho, las últimas investigaciones, él fue un hombre que no supo escribir ni leer nunca, porque a muy pocos años, a muy poca edad, se quedó huérfano de padre y tuvo que empezar a trabajar en el campo. Posiblemente el padre fuera asesinado, y fue precisamente un tío suyo o una persona emparentada con él quien lo asesinó, y fue cuando tuvo 14, 15 años posiblemente la causa de su echarse al monte fue la venganza que hizo con este hombre que al final asesinó él también, ¿no? Esta es la casa. Allí teníamos la iglesia donde se bautizó, y este es el pueblo de Jauja, donde empezó todo lo que fue la historia de José María el Tempranillo.
Bueno, dentro de lo que es la ruta, y más que bien la ruta, la zona de influencia del bandolerismo en la Andalucía sur o la Baja Andalucía, como se decía, todo el mundo, todos los autores coinciden en que hay un paralelogramo que es de la zona de influencia que normalmente abarca Écija, Estepa y Alameda. En la zona Écija muchos incluyen Osuna, Écija Osuna, Estepa Alameda. Luego hay otros que ya, otros autores que amplían la zona bastante, llevan hasta desde Écija hacia Carmona, desde Carmona hacia Sevilla y Utrera, porque de allí fuera Diego Corrientes, y luego bajan hasta Mollina, desde Mollina pasa hacia la parte del Burgos, donde era Pasos Largos, y luego desde Paso Largo sube hacia Lucena, desde Lucena a Antequera, y de Antequera a Lucena, y de Lucena a Córdoba, y luego otra vez a Écija. Todos confluyen en Écija, como una parte del vértice. Pero todos, tanto un paralelogramo como otro, todos los autores coinciden en que el centro de ese paralelogramo era este donde estamos ahora, que es Estepa, que la tenemos allá al fondo, y aquí además estamos justo donde se le llamaba los santos lugares. Los santos lugares es el Rubio, Marinaleda y Matarredonda. Son las tres zonas donde la zona de influencia más importante de las partidas de bandoleros y del bandolerismo. Aquí mismo donde estamos, que estamos cerca del cruce del Rubio, ocurrió precisamente un hecho curioso dentro de lo que fue no ya el bandolerismo, sino la guerra con los invasores franceses, y fue protagonizado por la partida de los Guerras. Fue una de las cosas documentadas, y es que la partida de los Guerras, una partida que tuvo en jaque a los invasores franceses durante muchísimos años, aquí en esta zona, aquí, tuvo un encuentro con los franceses, siguiendo una táctica que ellos solían seguir, y es que unos pocos caballistas, muy pocos, 4, 5, 6, le salían al paso como si fuera una sorpresa, disparaban e inmediatamente volvían grupas y salían corriendo. Los franceses iban detrás de ellos y apostados, escondidos en los olivares, pues normalmente había otros de la partida que disparaban también, como es lógico, tiraban a más franceses y salían también corriendo. Mientras eso ocurría, los otros habían recargado, volvían a disparar, volvían grupas y volvían otra vez a correr. Y haciendo eso, llegaron desde aquí, desde el cruce, hasta Estepa, pasando por todos estos campos. Cuando llegó a Estepa, la partida que iba de soldados franceses había sido tan mermada que tuvieron que retirarse. Voy malherido. Uno de los momentos más importantes en la vida de José María el Tempranillo y de toda su partida fue aquí, ocurrió aquí en esta ermita de la Fuensanta de Corcolla. Y precisamente también es uno de los motivos por el cual Écija tendría que haber estado dentro de la ruta del Tempranillo, que no lo está. En el año 1832 empezaron a haber unas negociaciones entre las partidas, sobre todo Juan Caballero, el Lero, y el Tempranillo, con el jefe del destacamento militar que había en Écija, Antonio Martí, que era natural de Olost, y con el general Manso, que estaba por la zona de Cádiz. Ellos le ofrecieron la posibilidad del indulto que Fernando VII le daba, porque no había forma de acabar con ellos. Entonces, al final se acogieron a ese indulto. La reunión se celebró en Écija, y después, el día que pensaron para el indulto, todas las partidas, hasta 186 indultados que hubo, se reunieron todos aquí, en esta ermita de la Fuensanta. Aquel día, según los cronistas, esto fue una feria o una romería, porque vinieron no solamente los bandoleros, sino todas sus familias y todos los vecinos de los pueblos, ¿no? Porque para ellos fue un acontecimiento. Y desde aquí fueron hasta Estepa,
y allí en Estepa lo recibieron las autoridades militares y civiles. Pero ellos quisieron aquí reunirse porque ellos, José María tenía en esta ermita, era muy devoto de la Virgen de los Dolores y era muy devoto también de aquí de la Fuensanta. Y aquí en muchos momentos, en muchos días, venía y se refugiaba en estas cuevas que hay aquí. Esas estructuras que hay ahí de cuevas era donde, cuando venía la Fuensanta, alguna que otra noche, era donde se refugiaban el Tempranillo y alguno de su partida que viniera con él por el sitio, por lo cercano que está a Jauja y a las zonas de influencia de Tempranillo, por lo agreste del terreno de alrededor, los montes que tiene. Era muy difícil, y la cantidad de espías que también tenía el Tempranillo, también aquí en Corcolla, era muy difícil que que lo pudieran coger y lo pudieran sorprender en sitios como este. Por eso venía por aquí de vez en cuando y por eso quiso que aquí fuera donde se reunieran todos el día del indulto, en el mes de junio del año de 1832. Un poquito más de un año le duró, en agosto de 1833, 14 meses después justo, fue cuando murió a manos del Barberillo. Me falta la fuerza. A seguir viviendo, que se me hace. Estamos precisamente en Alameda. Y estamos además con Pedro Valencia, que de Jauja, es responsable en Jauja de ese museo que hemos estado viendo, y que además está aquí en el museo de aquí también de Alameda. Y bueno, es una de las personas que más conocen el tema del Tempranillo, ¿no? Aquí estamos porque aquí fue donde en el mes de septiembre de 1833, después de ser herido por el Barberillo, el Tempranillo fue enterrado, ¿no? Pedro, que bienvenido a todo esto, muchísimas gracias por participar. Que me gustaría que comentaras alguna cosa de aquí y de cómo ocurrió el tema. El día 22 él pudo hacer testamento, que si ahora podéis sacar aquí, podemos ver la partida de lo que fue el testamento más o menos, ¿no? Aquí en Alameda, en este lugar de Alameda, 24 días del mes de septiembre, él hizo el testamento. Y ahí pone que fue a favor de esta iglesia, pero en realidad él testó a favor de su único hijo, de José María. Y lo trajeron aquí a lo que fue el antiguo cementerio de Alameda, que como podéis ver, hoy en día se ha dejado podéis ver que es un patio así andaluz, de estilo un poco romántico, con mucho azulejo, muchas flores. Y esto fue obra, que hay que recordarlo, de un párroco que hubo en Alameda, don Andrés Alfambra, que fue el que se le ocurrió la idea de hacer este monumento, mausoleo, como lo queramos llamar, al Tempranillo. Sí. Yo quiero recordar, porque he leído alguna cosa de que a principios del siglo XX, un académico de la historia de Madrid, Natalio Rivas, hablaba y preguntó a un abogado, se puso en contacto con un abogado de Estepa para que él indagara sobre el final del Tempranillo, y cuando todavía no se tenía detectada la tumba, y fue este abogado de Estepa al que se le debe, que vino y que dijo: no solamente está enterrado en Alameda, sino sabemos dónde. Y fue entonces cuando... Y hay una cosa que a mí me parece curiosa de lo que has comentado, y es que en efecto también he leído algo sobre ese tema, y era el hecho de que el Tempranillo, cuando llegó a la venta a Buenavista, él lo que detectó fue que algo raro, y era que la escopeta del casero no estaba en su sitio. Sí. Y fue lo que le hizo sospechar
que pudiera haber alguna cosa de ese tipo, ¿no? Exactamente. Yo creo que esa es la leyenda, la tradición oral que siempre aquí en este pueblo por lo menos siempre nos han contado. Sí. De hecho, el mismo cortijero que estaba allí, que a través de sus antepasados, él mismo nos lo cuenta así, ¿no? Entonces eso ha trascendido a través del tiempo y es lo que ha quedado. hay una cosa curiosa en el testamento también del Tempranillo, es una de las cosas que es interesante saber para que veamos qué tipo de persona podría ser José María Tempranillo. Y es que cuando murió en el testamento, como bien dice Pedro, testa, pero lo que dejó era prácticamente nada, una casa en Toralaquimi, los enseres de la casa que él estaba habitando, los 2 caballos que tenía, y unos pocos de cientos de miles de reales que tenían de deuda a una serie de personas. Uno de Campillo y otro de los Corrales. Y luego al hijo lo deja al cuidado de un vecino de Badolatosa. Exactamente, Rafael del Pozo. Y entonces, claro, lo nombra como heredero universal. Pero un hombre que había estado tantísimos años en el bandolerismo, que había sido el rey de la serranía, que había sido el hombre más... Sin embargo, cuando muere prácticamente pobre. Realmente, esa es la realidad. Es significativo. Claro. Es que aquí se funde la leyenda con la realidad. Y resulta que muchas veces incluso la realidad es más hermosa incluso que la leyenda, ¿no? Exactamente. Porque nos está dando pistas de cómo era una persona, como era José María Hinojosa el Tempranillo. Pues de ahí le viene un poco lo de que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Sería verdad porque a él no le quedó mucho, pero bueno. Hablar sobre eso, yo creo que José Antonio Rodríguez, si luego habláis con él, tenéis la oportunidad, él os puede detallar mucho más sobre todo esto. Pues don Pedro, muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer y además que nos hayas abierto aquí para poder ver la tumba del Tempranillo. Encantado de que en Écija puedan contemplar un poco el patrimonio de aquí de Alameda y animo a los actigitanos que vengan a Alameda a visitarnos. Aguantando el tiroteo, cubierto en los peñacales, si no me matan primero, le dice al compañero. Bueno, pues estamos aquí con don José Antonio Rodríguez Martín, quizá la persona que más conozca del personaje del Tempranillo, o sin quizás, porque aparte de ser cronista de aquí de la villa de Alameda, es un hombre que lleva muchos años escribiendo sobre el Tempranillo y cuyos libros son los más acreditados sobre este personaje. Y estamos precisamente en la finca de Buenavista, en la cortija de Buenavista, que fue donde dieron muerte a Tempranillo. Yo le paso el micrófono directamente para que él nos hable de José María, porque llevamos todo el día hablando de José María y esperando su intervención, porque es él el que realmente conoce esto, ¿no? Estamos esto se llamaba de otra forma entonces, ¿verdad? Sí, este cortijo en la época de José María se llamaba la casería de Mansilla. Y luego cuando cambió de propietario, pues ya se le cambió el nombre. Y desde entonces se conoce prácticamente como Cortijo de Buenavista. Sí. ¿Cómo fue la muerte La muerte de José María se produce una vez que él ya está indultado. Y ha pasado aproximadamente 1 año y pico en el que, después de esa vida bandoleril, las autoridades lo llaman precisamente para luchar contra el bandolerismo. Y se crea una partida, del cual él es el comandante, que se llama la Partida de a Caballo de Andalucía. Y él despacha habitualmente con el capitán general de Sevilla para tratar los asuntos propios de esta partida, ¿no? Y estando precisamente en una misión de exterminio del bandolerismo, ocurrió que aquel domingo 22 de septiembre de 1832, muy temprano, José María probablemente saliera de Jauja o de Badolatosa o de Alameda
y se dirige con su partida a la casería de Mansilla. Y cuentan los documentos, ahí hay un poco de leyenda, pero luego lo hemos podido corroborar en documentación oficial del sargento Bartolo, que era de la partida de caballería ligera de Antequera, porque una vez que se produce la muerte, el comandante de armas indaga de cómo ocurre, ¿no? Y entonces es este sargento el que le informa de cómo ocurrió. Y precisamente este sargento dice que José María se acerca al cortijo y pregunta al casero si hay alguna novedad, porque sospecha que por esta zona hay algunos ladrones. Tenemos aquí a la izquierda la camorra de Antequera, y en esa sierra hay más de 42 cuevas, que durante mucho tiempo fue también refugio de bandidos. Pues se acerca al cortijo, pregunta, como digo, al casero si hay alguna novedad, y este le responde que no. Y José María se vuelve a su caballo y sospecha que algo ocurre. Y de nuevo regresa al cortijo a interrogar al casero. Y en ese momento, sin mediar palabra, recibe un disparo y cae del caballo al suelo. Entonces todos sus hombres rápidamente rodean el cortijo, pero lo único que consigue es ver a lo lejos a alguien que se aleja, ¿no? Rápidamente cogen a su comandante, los montan en el caballo y se dirigen al pueblo más cercano, que es Alameda, que puede estar de aquí a unos 2 kilómetros. Y lo ingresan en el Parador de San Antonio, que era una de las posadas más importantes que había en aquella época. Había más, porque Alameda era un pueblo de paso en la Ralenga de Sevilla, Granada. Pero allí prácticamente no tiene tiempo de más que de hacer testamento. Hace testamento ante el notario de Alameda, el escribano Jerónimo Orellana, que es un documento que se conserva hoy en Archidona, y muere. De manera que al mediodía este sargento Bartolo se encuentra con un arriero de Alameda en la venta del Tejar, y le dice que José María ya ha muerto, y era mediodía. Es decir, que la agonía de José María el disparo debió ser prácticamente mortal, y con apenas unas horas para poder dictar el testamento, que es el último documento que de él se... Y después se entierra el día 24. Y se entierra el día 24 con un entierro llano, es decir, con un entierro sin ningún tipo de pompa, sin un entierro normal, y ahí acaba la historia de José María. Antes cuando estábamos allí en el patio de la parroquia, hemos estado comentando que es curioso que en el testamento que hace José María no deja apenas bienes algunos, cuando es un hombre que se había dedicado al bandolerismo durante tantos años, ¿no? Es un hombre, es curioso, ¿verdad? No solamente es curioso el hecho de que apenas tenga bienes, sino que tiene una casa, que es la de su mujer en Torre Aláquime. Tiene algunas deudas por cobrar, 200 o 300 euros, tiene un par de caballos, esos son los únicos bienes. Y de hecho, ese enemigo número 1 de España, que era el ladrón más famoso de aquella época, pues su hijo legítimo, el que tuvo con Jerónima, pues fue carpintero de obra vasta. Es decir, que posiblemente con el oficio de minero, que la mayoría de sus descendientes fueron los que usaron, eso demuestra claramente que el rey de Sierra Morena, entre comillas, era más pobre que las ratas, ¿no? Sí. Bueno, y una pregunta más. A mí me ha llamado mucho la atención, dentro de todo los estudios que has estado haciendo, José Antonio, es lo del tema del origen y yo sé que eso nos va a costar mucho trabajo, bueno, te va a costar mucho trabajo a ti, y realmente que sea aceptado, pero yo me gustaría muchísimo, porque lo que nos importa es desmistificar las cosas, sí, y decir lo que realmente ocurrió, cómo ocurrió, sí. Porque me parece muy interesante el documento que has conseguido de este José María Pelagio, que de alguna forma desdice el hecho de que José María el Tempranillo naciera en Jauja y fuera de Jauja, ¿verdad? Sí, sí. Vamos, sabemos con toda seguridad que la partida que por ahí circula, digamos, hasta antes de los estudios que yo hice ya hace algunos años, esa partida de José Pelagio no es la de José María. José Pelagio no es José María el Tempranillo. Y eso se demuestra porque el propio José Pelagio, ya con casi 70 años, se casa de segundas y aporta esa partida al cura para digamos, protocolizar su matrimonio.
Y es más, el testimonio de Richard Ford, que en el año 33, cuando lo conoce y habla con él en el Palacio de Monsalve en Sevilla, dice que José María tenía 33 años. Entonces, si tenía 33 años en el año 33, José María nunca pudo nacer en 1805, sino que nació en 1800. No he encontrado ningún José María en Jauja, y sin embargo en la casa cuna de Lucena sí hay varios José María Expósito. Y concretamente del año 1800 hay uno que yo es el que presupongo que es José María el Tempranillo, porque a ese niño lo adopta una familia de Jauja, que es la familia Hinojosa, a la que se le había muerto una hija pequeñita. Y en aquella época era muy corriente que las madres que tenían la desgracia de que sus hijos se le murieran solían ir a la casa cuna, sobre todo las familias más pobres, porque era una manera también de ganarse la vida, adoptando un niño para nutrirlo con el pecho de esa madre y ganarse unos cuartos. Lo que ocurre es que en la mayoría de los casos esos niños adoptados pues ya se quedaban con toda la familia, es decir, no se devolvían a la casa, se les tomaba cariño, se les tomaba afecto y eran ya como parte de la familia y normalmente no regresaban a la casa de Expósito, ¿no? Además, la familia Hinojosa. La familia Hinojosa, claro, exacto. Claro. Sí. Bueno, pues a mí me parece interesantísimo, y no solamente sobre José Antonio, no solamente sobre Tempranillo, sobre quien conoce, quien ha escrito, sino que también ha editado el libro de los niños de Écija. Y a mí me parece, y como saben todos nuestros telespectadores, dijimos que íbamos a hacer un programa, pero me parece que vamos a quedarnos muy cortos, así que yo lo que voy a emplazar a José Antonio para que un día nos venga a nuestra tertulia de la Rebotica, del Cojuelo, para hablarnos en profeso de lo que eran los 7 niños de Écija y para que hagamos un programa especial de los 7 niños, porque este programa creo que va a merecer la pena dedicarlo exclusivamente a lo que es el tema del bandolerismo en la Baja Andalucía y lo que era la figura de José María el Tempranillo. Y luego lo de los 7 niños, indiscutiblemente merece otro programa distinto. Te emplazo, ¿estarías dispuesto a venirte a nuestra Rebotica? Sí, pero con una pequeña aclaración, bueno, pequeña no, una aclaración, que es que el libro de los niños lo he hecho en compañía con Carlos de la Barrieta. Y lo invitamos también a él. Hay que invitarlo. Claro, lo invitamos a él también. Eso es, sí. Perfecto, bueno, pues entonces nosotros vamos a quedar emplazados después de este programa a hacer uno nuevo exclusivamente sobre los 7 niños de Écija, con las 2 personas que han editado el último libro y con las últimas noticias y, como han visto, documentaciones muy, muy curiosas que pueden dar al traste con muchas cosas de las que se creían. Que eso es bueno, desmistificar las cosas, pero darle su verdadero sentido. Muchas veces la realidad, ¿verdad?, es mucho más curiosa que la... Sin duda, la realidad supera la ficción, sin duda. Pues muchísimas gracias, José Antonio, y gracias por habernos acogido aquí nosotros. Muchas gracias. El corazón por bandolera, yo le lleva.